Estamos de vuelta en el Blister del Rolador, la sección de mi canal de YouTube que dedico al rol y al ocio alternativo, para hablar de un tema polémico, un tema del que no me hubiese gustado hablar, pero que de alguna manera me afecta a mí y a mucha gente. Se trata de los mecenazgos fallidos de Rolecat, del gato rolero. Conmigo estará José Antonio, un amigo mío que también ha sido víctima de esta editorial. Vamos a intentar hacer un diálogo bastante abierto, sin faltas, sin descalificaciones a nadie, simplemente pues explicando el caso y vosotros seréis los que juzguéis de una o de otra manera. Sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y estoy con mi amigo José Antonio, con el que juego habitualmente al rol online. ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, aquí Javi con una buena tarde. Se está quedando muy buena tarde. Bueno, hoy vamos a hablar de Rolecat y de los mecenazgos fallidos que ha habido a través de la plataforma Berkami. Yo he hecho uno de ellos, el de los hermanos de la costa, y José Antonio ha hecho el de la isla de Bir, ¿no? Correcto. Coméntanos tu experiencia, como resúmenos un poquito la situación de tu caso. Pues yo he de decir que, bueno, la isla de Vir no fue el primero de los Berkami en los que me he metido. He tenido ya algunas experiencias anteriores, pero sí que es verdad que es el primero de la plataforma con la que he tenido problemas. O sea, lo que es el mecenazgo en sí comenzó en 2019 y, bueno, pues a día de hoy pues no tenemos absolutamente nada, a excepción de una aventura que se nos mandó, que supuestamente era la aventura introductoria. No hemos sabido absolutamente nada más, no tenemos ningún PDF, más allá como digo, de esa aventura. No tenemos noticias siquiera, creo, de lo que son los grupos de juego, que supuestamente había un par de grupos de juego que estaban testeando, porque era una campaña que en teoría estaba escrita, que simplemente necesitaba pues algunos ajustes en forma de pues que se iba a jugar. O sea, iba a haber unos grupos, que es lo que se suponía que estaba llevando tanto tiempo, ¿de acuerdo?, para la publicación. Y bueno, pero en teoría estaba todo hecho. Solamente faltaba pues toquetearlo un poco, al parecer, y publicarla. Y a día de hoy, pues nada de eso. Lo único que sabemos es que no tenemos la campaña. Si fue en marzo del 2019, es decir que ahora este mes se cumplen 3 años desde que soltaste tu aportación, que fueron 45 euros, me has comentado antes, ¿verdad? Sí, en mi caso fueron 45 euros, pero como siempre, ya sabéis cómo son, para aquel que lo desconozca, pues la plataforma o las plataformas de financiación de estas que usan como Berkami y Kickstarter, pues ofrecen varias opciones. Y había opciones, por ejemplo, para aquel que lo quisiera, pues podía meter más dinero para obtener otro tipo de recompensas. Porque recuerdo una de ellas, que era que, por ejemplo, que tú enviaras una foto propia y te incluyeran como personaje en la campaña. ¿De acuerdo? O sea que Yo en algún otro vez de algo sí que he participado con mi cara, en dos de ellos, de hecho, en Campeones de Verne y también en la isla de Soroses, creo que es, ¿cómo se llama? Es una campaña que sacaron para Chulu y para Ratas en las Paredes. Y bueno, pues la verdad es que pues te hace ilusión, ¿no? Que aparezca tu rostro más o menos o tu personaje en la partida, en la campaña. Bueno, yo he participado en la Hermandad de la Costa, un juego de piratas, escrito por Doctor Alban, que es como le llaman en redes. Y la verdad es que yo sí que he recibido el PDF del juego,
pero porque el juego ya estaba escrito. Realmente le han hecho la maquetación y el problema ha sido a la hora de imprimir, que lleva más de un año en imprenta. No sé cómo es posible, porque una vez que llega a imprenta, eso es una cosa rápida. Se hacen unas pruebas de impresión y en un par de semanas ya están saliendo los libros. Si lo pagas, claro. Si no, si dices que lo vas a llevar a imprenta y no lo llevas a imprenta, que es lo que yo creo que ha pasado con este mecenazgo, pues se va alargando. Y he recibido cada 4 o 5 meses un mensaje de J.R. Galvez, que es el editor de Rolecat, de la editorial, con un tono un poquito agridulce o agresivo. Yo creo que un poco forzado. Ahora ya sabemos que forzado porque Berkami le pedía cada cierto tiempo que mandara comunicaciones a los mecenas y se sintió un poco como tengo que rebajarme aquí a hablar con los frikis a darles explicaciones, ¿no? Y eran mensajes que decían está avanzando, la semana que viene van a imprenta y así, mes tras mes tras mes y bueno, ¿tú cómo te has sentido durante estos años? Hombre, la verdad es que al principio, pues bueno, por la experiencia de otros Berkamis, pues sabes que es un proceso que rara vez suele ser rápido. Es decir, hay mecenazgos que sí que es verdad que lo tienen todo y lo único que necesitan realmente es una financiación muy concreta, lo tienen y en unos pocos meses sí que es verdad que lo sacan a la calle. Y hay otros procesos pues que no están del todo terminados, que así te lo explican en el mecenazgo cuando tú te metes y sabes los riesgos que hay, pero que realmente, o sea, tardan, pero cumplen. Y normalmente hay retrasos, sí, pero acaban cumpliendo. Y incluso en estos casos pues suele haber algo del tipo, pues mira, os adelantamos para que echéis una mano pues con los PDFs para que podáis leerlos, podáis hacer una revisión, porque ya se sabe que mientras más ojos lo vean, pues más cosas encontrarán que no sean. Pero claro, en el caso particular mío, pues al principio lo que eran los avisos, los anuncios, pues irán mucho más regulares y llega un momento en que esos anuncios, bueno, esos mensajes, esas comunicaciones por parte de la editorial se van espaciando en el tiempo y además era bastante molesto porque en cada comunicación que se producía, porque ellos dijeron desde el principio que se iba a comunicar todos los meses cómo estaba el estado del proyecto, ¿vale? Los avances que ha habido, los problemas que hubiera podido haber. Y al principio era así, pero llega un momento que eso deja de ocurrir. Llega un momento en que eso empieza a espaciarse en el tiempo, empiezan a decir en cada comunicado que se disculpan, que va a ser la última vez que ocurre, pero es una historia que se vuelve a repetir una y otra vez. Hasta que llega un momento, pues que claro, se puede leer los comentarios que hay en el propio Berkami, en los comunicados, que la gente ya no empieza a un poco, pues, a venirse arriba en el sentido de decir, oye, mira, me has prometido un producto, yo no estoy viendo absolutamente nada y no me estás comunicando realmente nada. Es más, cada vez que me comunicas cosas no tengo claro. O sea, llega un momento que se pierde la confianza. Llega un momento en que ya, pues, obviamente, pues te sientes y dices, bueno, pues me han estafado o no me están explicando bien qué es lo que está ocurriendo. La cosa es, llevo un retraso considerable de algo que se debía de haber entregado en su momento hasta que, bueno, podemos comentarlo ya, que llega un momento en que la editorial y el autor del proyecto, pues, o sea, se separan, supuestamente según la editorial, porque el autor decide rescindir unilateralmente el contrato que lo vinculaba a la editorial y se marcha con su proyecto como el que se marcha con el proyecto debajo con la carpeta. Y entonces, pues dice que no puede publicar algo que no le han entregado nunca. Y nosotros, pues, no tenemos, ni tenemos pasta, ni tenemos PDF, ni tenemos nada a día de hoy. De hecho, la editorial os propuso devolveros en el tiempo, ¿no? Porque no tenían dinero para poder devolver todas las aportaciones, pero os dijeron en noviembre del año pasado que dijerais cómo queríais que os devolvieran el dinero de la aportación, ¿no? Sí, hay un momento en el que cuando se produce, porque esto se produce en octubre del año pasado, octubre de 2022, pues la editorial dice que no tiene nada para entregarnos porque el autor ha decidido llevarse su proyecto y que
legalmente no puede, porque tampoco dispone de nada la editorial, no puede hacer nada. Y dice que se nos va a devolver el dinero, pero como la editorial no dispone de todos los fondos para poder devolvernos ese dinero y le es imposible hacerlo de una sola vez, que lo va a hacer de forma ordenada. No sabemos el criterio exactamente porque tampoco se nos ha explicado realmente a quién va a recibir dinero y a quién no, ¿vale? Pero la idea era que cada mes se iba a ir devolviendo ese dinero poco a poco a los mecenas. Yo a día de hoy sigo esperando que me llegue alguna notificación de algún estilo, porque sigo sin haber recibido el reembolso de esa aportación que hice. Y también es verdad que no tengo contacto con otros mecenas. El único contacto que tengo es a través de Berkami, a través de las comunicaciones que hay, que la gente puede postear. Y ahí, por lo que parece, tampoco nadie lo ha recibido. Con lo cual, no De tenemos... hecho, en la comunicación de Berkami que hemos recibido todos los que hemos hecho mecenazgos de Rolecat, dicen los de Berkami que no les conste que se haya hecho devolución alguna de dinero. O sea, eso, Berkami, por lo menos lo que ellos saben es que no se ha devuelto todavía nada. O eso es lo que ellos saben. Sí, de hecho, eso para que todo aquel que vea el vídeo lo sepa, pues hace poco tiempo, no sé si fue hace una semana, Berkami, directamente a la plataforma Berkami, a los mecenas que participamos de este proyecto, pues se nos envía un correo diciendo que la situación en la que se encuentra es que ellos han intentado ponerse en contacto con la editorial, que no tienen ningún tipo de constancia de que se haya hecho reembolso y de que la única vía que se nos anima a hacer es una denuncia judicial a la editorial, ¿vale? Es lo único que se nos ha proporcionado para poder de alguna manera restituir el dinero o tener algún tipo de compensación por lo ocurrido. A los mecenas de mi proyecto no nos ha dicho en ningún momento la editorial devolución de ningún dinero. Es cierto que sí que hemos recibido el PDF del juego, más que nada porque el autor, Doctor Albán, sí que lo tenía hecho, sí que cumplió. Digamos, los que no han cumplido ha sido en publicarlo ha sido la editorial. Y lo cierto es que también he recibido ese mensaje de Berkami para denunciar a la editorial y ponernos ya directamente en contacto con J.R. Gálvez, el editor, o con Rolecat, para que, pues eso, reclamarle o llegar a ponerle una demanda judicial. Yo, sinceramente, no voy a animar a nadie que ponga una demanda judicial. Si lo creo oportuno o si quieren unir diferentes mecenas, pues pueden hacerlo. Lo cierto es que tenemos que indicar que poneros en una demanda judicial no significa que vayáis a recuperar la aportación, porque puede ser que se pueda declarar insolvente, puede haber muchos factores, mucha gente que ha puesto una demanda judicial contra, por ejemplo, el autor del el RuneQuest 20 aniversario, que pueden conseguir a lo mejor llevar, ¿no? Eso, el HeroQuest, perdóname. Yo, es que yo sabía el nombre, pero no me acuerdo ahora mismo. HeroQuest 20 aniversario, que es más probable que puedan conseguir meterle en prisión que recuperen ni un solo euro de su aportación, ¿no? Porque está complicado. O sea, quiero decir, todos sabemos, y yo ya lo he explicado en el vídeo que hice al respecto, que los mecenazgos son riesgo. Y evidentemente yo me he metido en muchos mecenazgos y hasta ahora pues he conseguido las aportaciones, me han respondido a lo que yo he tenido. Pero de vez en cuando nos podemos encontrar con esto, que es un riesgo. ¿Tú vas a entrar en algún tipo de demanda, José Antonio, o qué pretendes pensar? ¿Que has perdido el dinero y ya está? O dime. Hombre, en principio, sinceramente, no me voy a meter en temas judiciales porque creo que, para empezar, como has dicho, no tengo claro hasta qué punto se podría recuperar y se podría ganar realmente, porque la propia plataforma de Berkami
te indica que es un riesgo. Quiero decir, que cuando tú usas los servicios de Berkami, estás haciendo una aportación a un proyecto que puede no salir. Con lo cual entiendo que sería posible en un juicio, ¿vale?, que el juez o el tribunal competente que fuese fallase a favor del demandado, ¿no? Porque decir, que él puede decir que se puede acoger, digamos, de alguna manera que no ha salido por razones además ajenas que son a suyas, porque supuestamente no tiene el material, y si no tiene material, no siendo él el autor, no puede entregar nada, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto el meterse judicialmente en este asunto tiene opciones de ganar. Como no sé en temas de derecho, tampoco puedo decir nada al respecto, pero personalmente ahora mismo no creo que me interese hacerlo, pues ya digo, no tengo mis dudas sobre si esto podría salir adelante. Además llega un momento que después de 3 años es que ya ni te apetece casi el No. contenido que te hubiesen dado. A mí ya me apetecía mucho jugar a partidas de piratas y bueno, tengo el PDF y podría llegar a jugarlo. Pero la verdad es que yo soy un coleccionista y me gusta tener los manuales en físico. O sea, sí que aprecio mucho las ventajas del PDF, pero es verdad que me gusta mucho también el tacto de los libros de rol, ¿no? En mi caso, pues mi aportación ha sido también más pequeña, ha sido 35 euros. Y lo cierto es que no tengo esa intención tampoco de demandar, porque la verdad es que no sé si me apetece ahora mismo es que meterme en ese sitio. Lo que sí me da pena es que muchos proyectos de rol que se financian exitosamente a través de Berkami, juegos de mesa, cómics, que yo he hecho unos cuantos, pues puede quedar un poco manchado por la reputación de esta gente, ¿no? Porque digamos que también Berkami no debería de permitir que una editorial tenga 4 proyectos simultáneamente en Berkami. Yo entiendo que puedes tener uno y cuando terminas ese de entregarlo entras en otro, bueno, o tener como mucho 2 al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco, digamos, aquí Berkami es verdad que asesora y media, pero también está interesada en la comisión que se lleva por mecenazgo, ¿no? Hombre, yo por mi parte, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Quiero decir, si tú no tienes entregado un proyecto, lo lógico sería que no te pudieras meter en otro, o como mucho pudieras tener un par de proyectos a la vez, ¿no? Sí que es verdad que, claro, la plataforma de Berkami, al fin y al cabo, también yo creo que sale perjudicada con este tipo de proyectos fallidos, porque una cosa es que un proyecto no salga, que ya ha pasado en algunos casos porque no se han dado las condiciones o ha habido algún tipo, bueno, en este caso puedo hacer mención, por ejemplo, a un proyecto de una editorial que creo que es muy seria y que lo ha hecho bastante bien, que fue 77 Mundos. 77 Mundos hizo no sé si fue a través de Berkami, sí, creo que fue a través de Berkami, y devolvieron el dinero porque subieron tanto los costes de impresión, ¿vale?, que haciendo cuentas vieron que no les cuadraba. Y fueron muy sinceros, dijeron, oye señores, que esto no puede salir. Con lo que está aumentando el papel, por mucho que hayamos recaudado, no vamos a poder llegar. Y lo han hecho muy bien, porque han devuelto hasta el último dinero, a todo el mundo. A todo el mundo. Y sin embargo, claro, como digo, cuando eso lo hace una editorial no hay o incluso un particular que lo está haciendo, no hay ningún problema. Pero claro, si tú tienes una editorial que se dedica a sacar proyectos que no cumple, pues al final también, efectivamente, la propia Berkami queda dañada, porque, claro, si yo ya tengo otros proyectos que he sacado a través de esta plataforma, pero si es tu primer proyecto, o incluso si es tu único proyecto con esta plataforma y ves que sale mal, y tienes la sensación que puedes tenerla, de que Berkami se ha lavado las manos, ¿de acuerdo? Pues también lo puedes entender. Pues llega un momento y dices, pues yo no voy a volver a meterme en esta plataforma. Es más, puede incluso que ni siquiera te dé por apoyar otro proyecto en el futuro de ninguna plataforma, porque no te sientes seguro A ver, esto es una apuesta, directamente. ¿verdad? Pero en teoría es una apuesta con ciertas seguridades, de hecho cuando te ponen la página del proyecto
te dan unas ciertas garantías y cómo se encuentra el proyecto, qué es lo que le falta por hacer y cuánto estiman que se va a publicar el proyecto. Una de las excusas que ponían mucho a lo largo de todo el Berkami, en Hermanos de la Costa, no sé cómo sería en la isla de Bir, era que bueno les había pillado por sorpresa todo el tema de la pandemia y que eso les había retrasado muchas cosas, etcétera. Yo pensaba, digo, bueno, no sé otros proyectos, el mío se financió en agosto del 2020. Quiero decir, cuando sacó el proyecto a la luz, que sería en julio, ya estábamos en pandemia, llevábamos, bueno, desde marzo, varios meses ya en pandemia. Quiero decir, entiendo que es verdad que es una situación que nos ha afectado a todos y lo comprendo, pero llega un momento que tampoco puedes estirar las excusas por siempre, ¿no? Y es verdad que a lo mejor la editorial se basaba en otros proyectos que hacían, ludoteca y tal, pero es que eso a nosotros no nos afecta como mecenas. Realmente los problemas personales del editor o de la editorial, pues evidentemente pues son problemas que podemos comprender y como personas humanas por decir, oye, pues lo siento que estés en esta situación, pero quizás si veía que no iban a poder sacar, que no iban a poder imprimir, era haberse retirado tiempo y decir, bueno, pues devolvemos las aportaciones y bueno, pues perdemos poco o por lo menos os damos una parte o lo que sea. Quiero decir que había forma para poder hacerlo. Y una cosa que me gustaría también comentar, Javi, es que efectivamente los proyectos se financiaron antes del inicio de la pandemia, pero hay que recordar que ha sido durante la pandemia cuando se ha empezado cuando ha despegado mucho el rol online, ¿no? Quiero decir que posibilidades siempre ha habido, de decir, en el caso particular de la isla de Vir, entiendo que el tema de la pandemia fue bastante malo, pero quiero decir, si es a nivel de testeo de la campaña, entiendo que se podía haber seguido mediante grupos de juego organizados online. Quiero decir, no veo el problema. El único problema realmente lo veo y de verdad cuando empiezan a subir los costes de impresión, que es lo que hace que cualquier proyecto que lleve un retraso se le descuadre y mucho a las cuentas, sobre todo teniendo en cuenta que hemos visto algunos, bueno, si alguien está un poco al tanto de lo que son las editoriales de rol españolas, no recuerdo ahora cuál, pero hubo un momento en que empezaron a hablar en alguna de ellas sacaron algún, no sé incluso si fuera 67 mundos que comentaron al respecto, fue otra editorial, que comenzaron a decir cosas de estilo, oye, mira, que se nos van las cosas, que van con retraso, que algo que antes pedías y tardaban 2 semanas, ahora tardan 2 meses. Quiero decir, es a raíz del aumento del precio del papel y de los costes y demás y todo lo que está ocurriendo cuando todo empieza a irse de madre. Sí que es verdad que antes con el tema también de los contenedores también empezaron a haber retrasos y empezaron a haber un aumento, pero el problema gordo a nivel de papel y demás creo que se ha producido también con el tema del aumento de todo del precio del papel. Entonces no sé hasta qué punto es o tiene el peso que dice el tema de la pandemia. Entiendo que sí, pero bueno, yo supongo que después de 2 años que han pasado desde que se comenzó la pandemia, yo creo que bueno, que algo al respecto pues se podía haber hecho. Así Yo que creo no que han termina de estado cuadrar esperando mucho. a ver si bajaban los precios del papel. En lugar de decir, bueno, vamos a afrontar la realidad de no podemos imprimirlo, con lo que se ha recaudado y lo que hemos gastado en pagar los autores, o yo no sé los gastos que habrán tenido, o los dibujantes, etcétera, etcétera, pues habrán tenido una serie de gastos y por tanto no pueden devolver toda la aportación. Pero era haberse planteado y decir, bueno, pues esto es la situación real y no digo nada, salvo cuando Berkami me dice, oye, que hace 4 meses que no escribes a los mecenas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tampoco han dicho nada después de los 2 mensajes que hemos recibido de Berkami en las últimas semanas. O sea que yo creo que la intención de Rolecat y de J.R. Galvez, del editor, es que esto pues pase de largo y bueno, pues si le denuncian pues ya verá lo que hace, pero de momento va a pasar un poco de largo.
Yo no es que quiera que se vaya de rositas, etcétera, etcétera, porque, bueno, pues sinceramente creo que no se debería uno de meter en cuatro mecenazgos simultáneamente si no tiene algo que lo respalde detrás. Él se ha metido en el lío, quiero decir. Yo entiendo que si yo abro un Berkami y sale mal, pues bueno, pues podemos decir, pues ha sido un solo Berkami. Tenías intención de sacarlo y no, pero claro, si yo me meto en cuatro y salen mal los cuatro, es porque realmente no había nada que lo respaldase detrás, ¿no? Entonces, es como el que se mete Claro. en una hipoteca a cambio de casa, ¿no? Y luego se encuentra en medio de la espada y la pared. Pues esto es un poco también lo mismo. Que evidentemente no toda la culpa es de Rolecat, porque dices, ha habido la pandemia, la subida espectacular de los precios del papel, que eso lo encarece todo. Muchas veces también digo los mecenazgos, pueden morir de éxito. Esas recompensas que dicen, y ahora si llegamos a 10.000 tapa dura, o si ahora llegamos a 5.000 todo color o más gramaje de papel. Dice, son eh, promesas muy bonitas, pero que hay que tener mucho cuidado, que subir o meter una aventura más en papel, a lo mejor son 5 o 6 páginas, que eso puede encarecer mucho el producto. O sea, hay verdaderos mecenazgos que se han ido un poco a pique por excesivas recompensas. No sé si esto les habrá afectado un poco también a ellos, aunque creo que todavía aparece en la página de la isla de Vir financiado en 2 días o algo así, ¿no? O sea que... Sí, de hecho, una de las primeras comunicaciones que se hacen es, se felicita a los mecenas, se les agradece, porque en apenas 2 días y medio se financió el proyecto. Con lo cual, pero sí, a ver, yo estoy de acuerdo con que, y de hecho, al principio, cuando empecé a meterme en esto de los Berkami, o los mecenazgos en general, escuchaba a la gente decir eso y al principio yo no, como no les daba razón, digo, pues si te dan más cosas mejor, ¿no? Luego con el tiempo me he dado cuenta que efectivamente muchas veces las recompensas suponen un riesgo demasiado grande porque son premios que son muy golosos, ¿vale? Que entran muy bien cuando los ves y, claro, dices, coño, pues si me entregan más cosas, ¿no? Si me dan más cosas, pues mejor. Pero luego te das cuenta y dices, pero es que si me empiezan a dar esto, ¿cuándo va a retrasar el proyecto? O si ya empiezas a pensar cuando ya tienes varios o tienes experiencia con este tipo de asuntos, empiezas a decir, bueno, pero esto realmente es viable, quiero decir, esto realmente se va a poder hacer con lo que están diciendo. Entonces, muchas veces, por eso cada vez más agradezco los mecenazgos que van a lo que van. Es decir, te prometen el libro, o el cómic o el producto en cuestión y a lo mejor te prometen algo más, pero no se meten tanto en darte excesivas recompensas, lo cual creo que es bueno para ellos porque van a recaudar un dinero que van a poder destinar al producto e incluso sacarlo en unas condiciones que no te han prometido al principio, algo que podría ser a lo mejor tapa blanda en el caso de un libro, pero a lo mejor pueden recaudar lo suficiente como para ser tapa dura sin haberse comprometido a ello, ¿vale? Entonces considero que ese tipo de cosas pues están mejor que el hecho de prometer muchas cosas, que ya digo que es muy goloso, a todos nos gusta, pero creo que tiene unos riesgos que muchas veces pueden ser bastante peligrosos. Eso no quita que luego si sale bien, pues estupendo, ¿vale? Pero para alguien que no tiene experiencia en mecenazgo, yo creo que prometer demasiadas recompensas no es nada bueno. A ver, yo recomiendo, o sea, no, este vídeo no es para que no os metáis en un mecenazgo, aunque No, para nada. evidentemente, pues este nos ha salido mal, pues hay que comentarlo y evidentemente, pues darle publicidad para que se sepa quién es el responsable. Pero yo, sinceramente, si veis algo que os interesa y que es una oportunidad de que ese proyecto pueda salir a la luz, porque si no, cuando son productos, pues eso, de pequeñas editoriales o de particulares que hacen esos proyectos, si no es por las microaportaciones, no sean capaces de poderlo sacar. Efectivamente. Entonces, yo, eso sí, que ir con ojo, como dice José Antonio, fijaos bien en lo que prometen, ver si eso os parece que es viable o no es viable, y si os interesa el proyecto, pues meteros. Evidentemente, más del 95% de los proyectos son financiados correctamente y se consiguen las recompensas que han sido prometidas. Entonces, por una parte,
Quiero decir que esto no es que sea algo disuasorio, ¿no? Y para nada. lo único es eso, que lo que sí queremos es que, pues, que no os guiéis por la gula y por el ansia, ¿no? Y sino que veáis un poco, que ir con ojo avizor a lo que os interesa realmente, ¿no? Y si veis que el proyecto, pues, reúne las condiciones. Hay editoriales que sacan proyectos en Berkami cada cierto tiempo y lo están cumpliendo siempre, entonces ver un poco también qué editoriales o qué empresas están sacando los productos, porque a veces pues dice, bueno, este lo saco muy bien y me ha gustado cómo lo está haciendo, pues le sigo dando mi apoyo, ¿no? Bueno, pues yo creo que no sé si tienes algo más que añadir, José Antonio, algo que quieras comentar y que no hayamos dicho. Pues en principio, ¿no? Lo que tú acabas de decir, que esto para nada es un vídeo para disuadir a nadie de entrar en ningún tipo de proyecto, al contrario. Yo tengo más de 10 proyectos en los que he entrado en estos últimos 3 4 años y puedo decir que todos han salido bien, a excepción de este que hemos tenido, que hemos comentado, y algún otro que también se ha acabado solucionando. Quiero decir, el único que tengo problemas realmente es este que estamos comentando. Y nada, pues a animar a la gente porque, como dice Javi, muchas veces sin esas aportaciones hay muchos productos que no saldrían y en caso de tener dudas, siempre, por lo menos en el caso de Berkami, siempre podéis entrar para ver quién es el responsable del proyecto, qué otros proyectos han llevado a cabo. Y otra cosa que puede dar también pistas a la gente para ver si se pueden pillar o no, aunque no siempre es falible, es el tema de ver qué tiendas están apoyando. Si normalmente hay tiendas que con el tiempo ves que han aportado muchos proyectos y dices, bueno, pues si esta tienda se mete te puedes hasta a cierto punto decir, me puedo fiar, ¿no? Dice, porque significa que ya están empeñando un dinero y que son personas o grupos que tienen una cierta experiencia, ¿no? Entonces, pero bueno, en general, como has comentado, para nada estamos intentando decir a la gente que no se dé, todo lo contrario, simplemente queremos llamar la atención, ¿no? Sobre, y que no quede en el Claro. olvido algo que no debería haberse producido. Pero bueno. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios. Seguidme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto. Adiós.